Hey, bienvenidos a Servifrío CB, otro día más continuando con nuestro curso de neveras. Pero antes que nada quiero desearles a todos una feliz Navidad y un hermoso año nuevo. Un año más de vida y salud, un año perfecto para comenzar con el pie derecho y comenzar a emprender en nuevos proyectos o ponerse nuevas metas. El día de hoy hablaremos del conversor, algo muy importante que tenemos que aprender a manejar, ya que esta es parte fundamental de los sistemas de refrigeración también, cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de los fluidos. Bien, vamos a empezar a hablar con que el compresor no arranca. El punto que queremos tratar aquí es por qué el compresor de tu nevera no está funcionando, no arranca. En el caso de las neveras, el motor compresor es la caja negra en la parte trasera que está debajo. Este da inicio al sistema de refrigeración. Una de las causas de que tu nevera no enfríe es que dicho compresor no prende. Ahora, ¿cómo sabes exactamente qué es el compresor el que no está funcionando bien? Bueno, para esto tenemos una serie de opciones que nos pueden indicar perfectamente que el motor compresor no está encendido. Primero que nada, no se escucha un ruido abajo en la parte posterior de la nevera. Segundo, no calienta el motor compresor, muy importante. Tercero, no calienta la parrilla o la parte que siempre debería estar caliente. Cuarto, cuando busca prender, los bombillos parpadean de repente. También se escucha un zumbido muy corto o se escucha un clip. En este video nos vamos a referir únicamente a la falla del compresor cuando no arranca, a fin de verificar si hay fallas mecánicas o eléctricas y si se pueden reparar o hay que sustituir el compresor. Así de simple. Saber si es el motor compresor. Para esto vamos a hacer una revisión de la corriente eléctrica. Es necesario saber si le está llegando corriente a la nevera. Primero que nada tenemos que asegurarnos que sea realmente el compresor el que no esté funcionando por una falla propia y no por otro motivo ajeno a este. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero que nada, vamos a hacer la revisión del tomacorriente, el cable de la nevera y el protector de corriente. Esto es lo que vamos a revisar antes de sacar conclusiones apresuradas. Si hay una falla en estos elementos totales o parcial también puede ser, el compresor no arranca porque el térmico va a proteger de cualquier falla de conexión eléctrica errónea o falsa. En cuanto a la conexión de la nevera, una vez que la enchufes, debes abrir la puerta y ver si prendió la luz. Si esta enciende, en el caso de que el bombillo esté bueno, por supuesto, lo que nos está indicando es que el equipo está recibiendo voltaje correspondiente de 110 a 220 voltios. Si no le llega corriente a la nevera y los cables están bien, debes revisar el termostato, ya que este puede llegar a primera línea de fase directa y posterior alimentar al timer, que sería el reloj, o la tarjeta eléctrica. Pero no te preocupes si no sabes cómo revisar adecuadamente el termostato. En nuestro canal tienes un video acerca de termostato donde puedes aprender fácilmente a cómo revisarlo, saber si funciona, montarlo y desmontarlo de una manera muy sencilla. Y lo puedes ver aquí abajo en la descripción de este video o en el primer comentario insertado. Al igual que tendrás el video de la tarjeta electrónica en el caso de que indique una falla de tarjeta, y también del reloj, que es el timer si lo prefieres, del equipo de tu nevera doméstica. Es decir, lo tienes todo a la mano para verificar cada problema que pueda presentarse. Más fácil no pudiera ser. Bueno, continuamos. Ahora, si los tres pasos anteriores no te han dado la información y tienes un voltímetro o tester, mide la salida de corriente en los terminales del térmico y del relé simultáneamente para verificar si te está enviando corriente de 110 o 120 voltios. Una punta negra térmico y la otra punta, que es la roja, en el relé en la entrada de alimentación. Si en la prueba de voltaje en ambos terminales no está llegando la corriente correspondiente, debes revisar ahora el timer o el reloj, que es un paso antes del compresor. Para esto vas a colocar una punta, que vendría a ser la negra, en fase y la otra en neutro. Luego las salidas para el compresor. Ahora, si le llega corriente a la nevera, el siguiente paso es revisar los elementos eléctricos, térmico, relé y capacitador. Y no te preocupes que también tienes disponible video donde explico cada uno de estos componentes. Lo tienes aquí, lo tienes en la descripción de este video, lo tienes en el primer comentario. Es que amigos, aquí lo tienes todo a la mano. Querido amigo, amiga, te doy toda la facilidad del mundo para que puedas aprender y acceder a la información de manera gratuita.
Antes de probar un compresor, quiero aclarar algo. Como vemos, hay dos pines arriba y un pin abajo en la primera imagen. Se te explica que el de abajo corresponde al borne del común, que vendría a ser la C, que es donde va el térmico conectado. El derecho es el del trabajo y el izquierdo es el de arranque, donde va conectado el relé. En este caso, la segunda imagen, el pin que está solo, que es el de arriba, es el común. Recuerden que el común siempre va a estar solo. O en tal caso donde va conectado el térmico. Y en los dos de abajo, el derecho es el trabajo y el izquierdo es el de arranque, donde se conecta el relé. Son pocos los conversores llamados zurdos, donde el arranque está en el lado derecho y el trabajo en el lado izquierdo. Es un dato extra que deben saber. Ahora sí le llega corriente, pero no prende o arranca el compresor. Los pasos anteriores nos permitieron establecer que se llega corriente y que los elementos eléctricos aparentemente están buenos, pero que el compresor sigue sin funcionar. Entonces vamos a pasar a la fase 2, que es la revisión del compresor. Vamos a desconectar la nevera y retiraremos los elementos eléctricos como el térmico, el relé y el capacitor. Y presta mucha atención a los siguientes detalles que te voy a hablar. Como puedes ver en la imagen tienes la nomenclatura, es decir, cuál es el común, cuál es el estar y cuál es el run en los pins. Como te dije, el común es el que está solo en la parte de arriba. Y también tendrás una parte donde podrás anotar los valores que te esté dando para saber si hay continuidad entre dichos bordes o si no lo hay. Entonces realmente es muy fácil, pero debes tener un tester miliamperímetro a la mano. Vas a colocar la opción de continuidad y con las dos puntas vas a tomar las mediciones de las nomenclaturas indicadas aquí como en la imagen. Ahora debe darte el sonido de continuidad entre el borne C y R. Eso te va a dar un valor, anótalo. Luego vas a ponerlo en el borne C y el S, que vendría a ser el común y el estar. Revisa la continuidad si es que te la está dando y anota el valor. Y por último cambia al estar y al run. Verifica qué continuidad te está dando, si es que te la está dando, y anótalo. Estos valores te indican el que la resistencia interna de las bobinas que se unen en el punto C, que vendría a ser el común, tienen conexión, o sea, se están comunicando. Si suena es que están buenas las bobinas o que por lo menos se comunican. Si suena pero el valor va incrementando hacia el infinito es que la bobina está dañada. Y si no suena es que la bobina está desconectada o rota o en definitivo está dañada. Los valores de la bobina deben ser cercanos entre sí. Muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos al siguiente paso de la revisión del compresor y es más importante que el anterior, ya que acá verificaremos si a pesar de estar comunicadas las bobinas no están en cortocircuitos internamente. Al igual que en la fase anterior con el tester o el multímetro, vamos a verificar si hay continuidad entre cada uno de los bordes de las bobinas, es decir, el común, el run y el star, con respecto a un punto metálico cercano o en la misma carcasa del compresor. En vista de que la carcasa esté pintada, te recomiendo que limpies o que eliges, si quieres, un tramo donde vayas a colocar la punta de los caños o tubo de salida o también de retorno para alta y baja. Y si tiene la válvula de servicio. ¿Qué buscamos en esta nueva medición? Bueno, verificar si internamente dentro del compresor una o todas las bobinas están en cortocircuito. Pero ¿cómo lo vas a saber? Simple. Porque si un borne de las bobinas, ya sea el común, el run o el start, hacen continuidad con la parte metálica del compresor, es que la bobina está en corto. En el dibujo que te mostré, se te enseña cómo en una punta del multímetro, en un borne y el otro en la parte metálica va midiendo cada uno. Si no comprendes qué es un borne, te lo explico rápidamente, no te preocupes. Son las puntas metálicas que parecen un clavo donde se conectan los elementos eléctricos y están internamente conectados en una bobina. ¿Qué se mide en las bobinas? Medimos entre el común, que es la C, y el arranque, que es la S, el start. Y ese valor en este ejemplo indica 11.9 ohms en el multímetro. En la segunda medición entre el común y el trabajo, que es el run, nos indica 8.9. Y la tercera medición entre el arranque y el trabajo, un valor de 20.3. Ahora, ¿qué me están indicando estas mediciones?
Primero, que el valor más bajo está relacionado al común. Segundo, que el valor más alto está relacionado al arranque. Y tercero, que la suma del valor que combinan con el común de la suma del valor entre el arranque y el trabajo. Estas coincidencias de las sumas confirman que la bobina está en perfecto estado. Si un valor de estas mediciones se va al infinito, es decir, comienza a subir y a subir sin parar, es un indicativo de que la bobina está dañada internamente. Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cuándo hay daños en las mediciones de las bobinas? Si da un valor cercano a la sumatoria por encima o por debajo, ya hay daños en el embobinado conocidos como puntos calientes que aumentan el amperaje de trabajo. Aun cuando el compresor trabaja, ya hay un inicio que se está dañando. Si uno de los valores en especial, el de arranque, no concuerda con la suma, o sea, es muy distinto, indica que el arranque tendrá mucha resistencia en su encendido inicial y va a tener que ser ayudado con un dispositivo o capacitador de arranque. Otra medición que es obligatoria realizar es cada uno de los pines o bornes con la carcasa del motor compresor, como se explicó anteriormente, permitiendo saber si hay una bobina quemada. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, al conectar una punta con un pin y la carcasa indica que hay una continuidad. Si eso ocurre, ya está detectando el problema que está quemado. No se le puede insertar energía o conectar, pues va a dar un cortocircuito o un corrientazo y puede dañar otras partes. Así de simple. Ahora, ¿qué es un motor quemado? Puede que un motor no indique ningún efecto de trabajo, otros mandan un zumbido en lapsos de segundo y se quita y se ve afectado en los bombillos. Este indicativo de ser suficiente para desconectar una nevera, pues el daño se puede agravar en el equipo en otros repuestos. Si esto le falla, llame al técnico, en el caso de que tú seas un cliente, y si eres el técnico, no lo vuelvas a conectar. Mide los pines del compresor y verifica si está dañado o en cortocircuito o, como decimos en nuestra área, se fue a tierra. Otra condición es que aún trabajando los clientes, en el caso de que tú seas el técnico, indican que muchas veces se les pega la corriente, o sea, les da un corrientazo, en especial cuando están descalzos, obviamente. También se debe verificar que no esté en corto aunque esté trabajando. Si está en corto, debes reemplazarlo. Hay ciertas personas que dejan el motor trabajando de esa manera, pero esto puede causar una desgracia a futuro, ya que el motor compresor te está indicando que internamente una de las bobinas está haciendo contacto con la carcasa y como está hermético no se puede arreglar. Ahora, un motor puede dañar una de sus bobinas y las otras dos funcionando. Eso pasa cuando trata de arrancar y no prende. Y si existe el caso de que las tres bobinas ya estén dañadas, muchas veces se quema totalmente. El aceite y el refrigerante se contaminan, ya que el ácido afecta rompiendo molecularmente a ambos y no se debe aprovechar ese refrigerante ni el aceite. Debe extraerse en un recipiente donde se resguardan los gases dañados. Recuerden que daña el ozono según el tipo de refrigerante. Aquí pueden ver un ejemplo del corte del compresor con esmeril, el retiro de la máquina del compresor mecánica y podemos ver la bobina del compresor quemada. Ahora vamos a hablar del motor compresor con recalentamiento. Este caso es que las bobinas en su medición nos indican que hay una diferencia notable y significativa, pero el compresor funciona aparentemente de forma correcta. Según la gravedad de su bobina, si es un desgaste mecánico que esté fuera de deslizamiento correcto, comienza a subir el consumo de corriente, que viene a ser el amperaje, y el compresor se comienza a recalentar, en especial las neveras que no tienen ventiladores en la parte cercana al compresor, ya que su temperatura se eleva y activa el Clixon o térmico, y el compresor se apaga y tarda un tiempo en arrancar nuevamente, ya que requiere que el compresor pierda calor y el térmico se vuelva a activar. Esta es una falla muy común, muchos técnicos la detectan y agregan un capacitador de trabajo mayor, y en el caso de los compresores que no la usen, se lo adicionan. Otros técnicos también instalan un ventilador para alargar la vida útil del compresor e incluso algunos más osados le modifican la tubería de alta para que baje su temperatura inicial de trabajo cerca en la misma área del compresor.
El recalentamiento se debe a la parte eléctrica o a la parte mecánica. Si es mecánica, puede deberse a que el aceite perdió su capacidad de lubricación o por otras fallas, ya que muchas partículas del aceite están en las tuberías, evaporador o filtros del equipo. Y si es la parte eléctrica, hay que revisar el capacitor de arranque, de marcha, Clixon o térmico o el relé, cualquiera de esos o todos también. Motor compresor trancado o no arranca. Esto corresponde únicamente a fallas mecánicas, ya que se han revisado las bobinas como les mostré previamente y no se ha detectado falla eléctrica en las bobinas, pero el compresor no responde. El compresor es una máquina que, según su diseño, la mayoría son de pistón y biela y otros componentes de los cuales ya hemos hablado anteriormente y también mostraremos más adelante en otros videos. Una falta o mala lubricación genera un trabajo forzado y con ello se dañe un pistón o una biela y deje de activar aún cuando recibe la energía eléctrica. También la falta de lubricación y presencia de agentes contaminantes puede ocasionar que el motor se quede trancado. ¿Cómo se identifica este tipo de fallas? Bueno, al energizar el amperaje en el común se elevará demasiado pero sin hacer ruido mecánico. Solo se escucha un zumbido eléctrico que trata de poner en marcha el compresor y el térmico, al sentir ese alto de consumo y no dar respuesta, se activa y se desconecta. Hay algunos técnicos que, a través de desmontar el gas y dar ciertos sacudones o golpes en algunos casos, lo han puesto en marcha nuevamente. Ojo, no hay que confundir esta falla con obstrucción de filtro y o capilares, que se parecen un poco. Por eso es tan importante reconocer cada falla que son provocadas por diferentes cosas. Nos ayudan a disminuir el tiempo perdido y también que no cometamos un error intentando reemplazar alguna pieza. Cuando esta es la falla diagnosticada, la solución es cambiar el compresor, aunque con un capacitor de arranque u otras técnicas conocidas, la falla se va a repetir si no recibe el mantenimiento adecuado en la máquina interna, la cual es hermética. Es decir, si en este caso somos el técnico, debemos hablarle con claridad al cliente. Tenemos la obligación de decirle que el motor se dañó, que no funciona y hay que reemplazarlo. Por último, el motor compresor funciona, pero la nevera no enfría. Como técnicos en refrigeración, para los que no son técnicos, el cliente o la persona que está revisando su propio equipo dice o nota que el motor está bueno porque está en funcionamiento, pero este no enfría. Entonces, ¿qué será? Se debe revisar adecuadamente el circuito y si se da cuenta que el compresor no calienta mucho, su parrilla condensador no está calentando como antes. Si el compresor nunca ha sido reparado, normalmente no posee válvula para medir su presión de refrigerante y el consumo de amperaje es muy bajo. Aquí se pueden hacer dos cosas. Se retira el refrigerante y se instala una válvula de servicio. Se carga el equipo con un poquito de refrigerante y se mide la presión con el compresor encendido. Se anota el valor y luego se apaga. Si ambas presiones están igualadas y estas no cambian en menos de un minuto, es que no está logrando comprimir. Y si varía muy poco, es que no comprime lo suficiente. También está otra técnica más segura y confiable, que es medir la presión de salida en alta y verificar si sobrepasa los 400 libras de presión. Si no las retiene, estaríamos en presencia de daños mecánicos en su cámara de compresión. Un buen compresor de nevera debe pasar las 400 libras de presión. En este caso no hay que tratar de hacer cambios innecesarios. Algunos tienden a cambiar el capilar y filtro y vuelven a cargar de refrigerante. La nevera trabaja pocas veces o de forma intermitente, quedando mal el trabajo y siendo una pérdida de tiempo, pero sobre todo de dinero a la persona que se le está haciendo el trabajo. Nuestra recomendación como técnicos es decirle al cliente que el compresor está dañado, no comprime lo suficiente y es más que factible reemplazarlo. Bueno, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Todavía nos quedan algunos videos más de nuestro curso de neveras, por lo cual los invito a que se suscriban para que puedan ver el curso completo. Suscríbanse, es gratis. Pero además de eso disfrutarás de todo el contenido extra que vayamos publicando también. Y por cierto, nos puedes seguir en redes sociales como en Facebook e Instagram, donde estamos muy activos compartiendo todavía más contenido de calidad.
Y si quieres una consulta, puedes contactarnos a través de nuestras páginas de Facebook, Servifrío.cv. Y sin más nada que decirles, les saluda César Viloria, deseándoles un buen comienzo de año 2021 para ustedes, su familia y amistades. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.